Estaba yo en el sofá tan tranquilamente ayer, pues antes de dormir, viendo noticias en el móvil, viendo redes y tal, lo típico, y de pronto me sale una noticia que indica que sí que podría ser que esta película misteriosa de Ridley Scott, que de pronto quiere hacer de Alien, pues podría ser la secuela de Alien Covenant, es decir, la esperada por muchos Alien Awakening. Por mi parte, sigo dejando todo esto en cuarentena porque yo no sé si se van a atrever a hacerlo. Pero desde luego vamos a ver una noticia, que es la que yo vi anoche, que indica, según palabras del propio Ridley Scott, que sí que podríamos tener esta secuela de Alien Covenant y por lo tanto el final de la trilogía que inició con Prometheus. Es decir, volveríamos a ver a ingenieros, a David, a Daniels, a Tennessee, cómo quedó después de Alien Covenant, veríamos la continuación, veríamos Origae 6. Esas son las grandes preguntas que ya dábamos por respondidas, y es que no íbamos a ver esa Alien Awakening porque Prometheus y Covenant no salieron como tenían que salir y todo eso se canceló. Sin embargo, vamos a ver la noticia porque podría haber algo de esperanza. Como podéis comprobar, me he currado un wallpaper para el vídeo que, bueno, pues que es maravilloso, de verdad. Esto de los PNGs y de montar wallpapers es lo mío. La noticia en cuestión es esta, de la página Tomatazos, y leemos el titular: Alien Covenant por fin tendrá su secuela. Ridley Scott asegura que sería lo mejor para la franquicia. Esto ya es un giro de guión brutal. Tras el éxito de taquilla de Alien Romulus, dirigida por Fede Álvarez, Ridley Scott ha revelado su deseo de retomar la historia. Vamos a leer la noticia, concretamente las palabras de Ridley Scott, a ver qué pasa. La franquicia de Alien, una de las más emblemáticas de la ciencia ficción y el terror, podría ver por fin la conclusión de la trilogía precuela que comenzó con Prometheus y continuó con Covenant. Tras el éxito de taquilla de Alien Romulus, dirigida por Fede Álvarez, Ridley Scott ha revelado su deseo de retomar la historia donde la dejó en Covenant. Vale, aquí vemos un anuncio. Si te duele la espalda, cadera o rodillas, hazlo por la mañana. En fin, esto no lo puedo quitar, es lo que hay. Bien. Ridley Scott confirma la secuela de Alien Covenant. En una entrevista con The Hollywood Reporter, Scott sugirió que su próximo proyecto en el universo Alien podría ser la secuela de Alien Covenant. Esta noticia surge tras el éxito rotundo de Alien Romulus, que recaudó 350 millones en taquilla y fue bien recibida por la crítica. Aunque Scott no dirigió Romulus, su participación como productor ayudó a consolidar este nuevo éxito de la franquicia. Y entonces vamos ahí. En la entrevista, Scott comentó que Alien Covenant dejó una base perfecta para una continuación, con personajes y situaciones que ofrecen un enorme potencial de exploración. Y ahora, entrecomillado, lo que dijo Scott en esa entrevista. Covenant es la mejor para una secuela porque deja a la chica en la cápsula criogénica y David tiene huevos alienígenas y 2000 colonos a su merced. Es un comienzo perfecto. Yo alucino, de verdad, alucino. En entrevistas previas, el director ha expresado cierta frustración en el pasado sobre su falta de control sobre la franquicia, lamentando no haber asegurado los derechos como hicieron directores como Steven Spielberg con Jurassic Park. Sin embargo, esta próxima película le ofrece la oportunidad de cerrar su historia de precuelas. ¿Cómo? O sea, voy a terminar la noticia y comentamos. ¿Por qué se produjo Alien Romulus y no la secuela de Alien Covenant? Es una buena pregunta. A pesar de que Alien Covenant estableció una trama compleja y un cliffhanger, la producción de su secuela fue cancelada de manera silenciosa por su decepcionante recaudación en taquilla, y también por la crítica. En lugar de continuar esa narrativa, 20th Century Studios decidió producir Alien Romulus con Fede Álvarez en la dirección. La decisión de apostar por Romulus surgió de la necesidad de revitalizar la franquicia tras la recepción mixta de Covenant y al parecer, bueno, mixta, yo diría que mixta no, yo diría que la recepción fue bastante mala. Y al parecer la estrategia funcionó. Alien Romulus fue bien recibida y logró captar tanto a los fanáticos de siempre como a una nueva audiencia con su retorno a las raíces del horror espacial y los elementos visuales y prácticos que hicieron tan efectiva a la primera película de 1979, efectivamente. Y aquí sigue diciendo el artículo de Tomatazos. ¿Qué podríamos ver en la secuela de Alien Covenant? Es una pregunta que nos llevamos haciendo muchos años.
Si Ridley Scott retoma la historia de Alien Covenant, podríamos finalmente ver una conclusión a las tramas de los ingenieros, los creadores de la vida en el universo Alien, y el destino de Daniels y los otros colonos que quedaron bajo el control de David. Scott ha sugerido que Covenant es el punto ideal para una secuela, en la que podríamos explorar las investigaciones y experimentos de David sobre los xenomorfos y el papel de los ingenieros en la creación de estas criaturas. Ojo, Scott, o sea, no sé si esto son palabras suyas, pero Scott ha sugerido que Covenant es el punto ideal para una secuela en la que podríamos explorar las investigaciones y experimentos de David sobre los xenomorfos y el papel de los ingenieros en la creación de estas criaturas. Además, la historia podría acercarnos más aún a los eventos de Alien de 1979, conectando el origen de los xenomorfos con la tripulación del Nostromo y Ripley. Bueno, no sé yo si eso se haría así. Con esta posible secuela, Scott tendría la oportunidad de finalizar su visión para la franquicia, resolviendo las preguntas que planteó en Prometheus y Covenant y proporcionando un desenlace a la historia que inició hace más de una década. Y aquí termina el artículo. Entonces, yo hasta ahora he dicho, y lo sabéis, porque lo habéis visto en los vídeos, yo hasta ahora he dicho que yo no creo que esta película que vaya a hacer Ridley Scott sea la secuela de Covenant. Pero aquí están estas palabras, aquí están. O sea, me las tengo que comer. O sea, si esto lo ha dicho Ridley Scott, pues seguramente es porque sí, está pensando en continuar desde Covenant. Veríamos otra vez entonces a este reparto, a Danny McBride, a Catherine Waterston, a sobre todo Michael Fassbender retomando el personaje de David. Lo veríamos en una próxima película de Ridley Scott. O sea, veríamos por fin esa Alien Awakening, o igual no se llama Awakening, pero sería la continuación de Covenant. Sería una película en la que volvemos a ver ingenieros, se resuelven preguntas. Ridley Scott recapacita y no comete, o sea, intenta arreglar los errores que cometió en esas dos películas anteriores. Veríamos al final incluso esa nave de LV-426, esa nave del Space Jockey que termina allí, estrellada. Yo ya sabéis que yo prefiero no saberlo, pero es la idea que tenía Ridley Scott, al menos hace unos años. Desde luego, Covenant sí se queda como para una secuela, tiene un cliffhanger brutal, al final David nos ha engañado, aunque es evidente en la película, no está muy trabajado eso. Es evidente que no es Walter, sino que es David, y bueno, y al final, pues claro, David ha salvado de sus investigaciones en este planeta que se supone que era o se supone que es el original, el planeta original de los ingenieros, ha salvado dos huevos de facehugger, por lo tanto se entiende que va a continuar esa investigación que tiene 2000 colonos, porque la nave Covenant es una nave de colonización, estaba viajando a ese planeta Aurigae 6 para colonizarlo, para establecer una colonia humana en ese planeta. ¿Qué veríamos en esa secuela? Pues se ha especulado muchísimo, a falta de confirmación de 20th Century Studios, es decir, que aquí los que tienen que confirmar son los del estudio, tienen que confirmar que efectivamente Ridley Scott haría esa película, haría esa continuación para cerrar esas dudas. No lo sé, pero bueno, aquí están estas palabras de Scott, desde luego. Parece que sí que tiene intención de utilizar ese cliffhanger, esa secuela abierta que dejó en Covenant para continuar y para contarnos lo que quería contarnos en un inicio, pero que sin embargo el estudio pues no le permitió, ¿no? Y se decantó por más adelante hacer Romulus y la serie de Planeta Tierra y todo esto. Pero ahora que ya funciona un poco más esa rueda, ¿no? Y que Romulus ha hecho girar un poco más al xenomorfo, pues quizá ahora le han dado luz verde. A mí me extraña, de verdad, lo digo, me extraña. No es la forma habitual de comportarse en un estudio, pero Ridley Scott es quien es. O sea, no es un director Mindundi de por ahí, o sea, es el que inició esta saga. Por lo tanto, claro, igual es verdad que Ridley Scott dice, pues mira, ahora que está rodando el xenomorfo y funciona, yo voy a cerrar mi trilogía. La quiero cerrar, quiero contar lo que quería contar. Pues es una buena noticia para todos los que llevamos años pidiendo Alien Awakening y pidiendo que se cerrara esa historia, ¿no? Más si encima va a ser en formato película. Ya os digo, este vídeo no os lo toméis como una confirmación. Ojalá este vídeo en la miniatura fuera Alien Awakening confirmada o secuela de Covenant confirmada. No lo es, estos son solo palabras que ha dicho Ridley Scott en una entrevista, pero oye, ya son. Es decir, que podría haber dicho en la entrevista que no quiere continuar nada de Covenant, que no quiere saber nada de Prometheus y de Covenant y que quiere hacer otra historia totalmente diferente. Podría haber dicho eso y sin embargo ha dicho lo contrario.
que le parece una buena idea partir de Covenant. Por lo tanto, ¿veríamos a Fassbender otra vez como David? Pues me encantaría, sería brutal, sería brutal. De igual manera que no querría que me contaran más cosas de la nave de LV-426, la nave del Space Jockey, porque me gusta pensar que es un Space Jockey, que no es un ingeniero, que ahí hay algo más, que tiene ese aire de terror cósmico misterioso, desconocido, que también da terror, ¿no? Y no quiero saber cómo termina eso ahí, pero igual Ridley Scott sí que nos lo quiere contar, pero aparte de eso sí que quiero una Alien Awakening, sí que quiero que continúen la historia y que nos cuenten más sobre los ingenieros, sobre todo, ¿no? Y cómo termina la historia con David, cómo termina la historia con Daniels, con Tennessee, con esa nave Covenant, ¿vale? Simplemente, pues para cerrar la historia, ¿no? Hay cosas que no se pueden ya evitar, ¿no? Es decir, las cosas, las ocurrencias que tuvo Scott en Covenant ya no, o sea, son canon, no podemos evitarlo, ¿no? Ocurrencias como, por ejemplo, ese destino tan terrible y tan injusto para el personaje de Elizabeth Shaw, que era un personaje protagonista perfecto para toda la trilogía, y sin embargo, en Covenant la mata fuera de cámara, o sea, es que es lamentable cómo acaba ese personaje, ¿no? Y luego más cosas, la tripulación de la Covenant no tiene ningún tipo de carisma, Alien Covenant tiene muchos problemas, muchos problemas y muchas ocurrencias de Scott que no fueron por donde tenían que ir. Sin embargo, bueno, pues es lo que digo, aquí están las palabras de Scott, así que a falta de que se confirme de verdad que esa es la idea y que Scott va a desarrollar esa película, pues oye, ahora, hoy es un buen día para ser fan de Alien y para ser fan de estas precuelas. Aunque reconozcamos sus fallos, somos fans de estas precuelas, ¿no? Por lo tanto, pues llevamos años pidiendo Alien Awakening y quizá estamos un pasito más cerca de conocer ese final de esa trilogía que tuvo tantos errores, pero también tuvo tantas virtudes, especialmente Prometheus, y es una pena no cerrar eso y no ver pues, hacia dónde quería ir Ridley Scott. Y ver un poco esa cámara de los horrores que se supone que va a hacer David, tanto si es durante el trayecto a Origae 6 como si es llegando ya a Origae 6, estableciendo la colonia, y una vez está la colonia establecida, empieza a hacer sus experimentos con los colonos. No sé cómo sería y no sé qué idea tendría Scott para el desarrollo de este personaje y de esa última película de David, que realmente es el personaje protagonista de la trilogía. Parecía que sería Shaw, que sería Elizabeth Shaw, pero realmente es el villano, el protagonista de esta trilogía, ¿no? Que es David. Así que bueno, nada, pues quería comentar estas palabras de Scott y celebrarlo con vosotros y vosotras, porque la mayoría de vuestros comentarios siempre van en ese sentido, en pedir Alien Awakening, en pedir que se cierre esa trilogía, y eso, parece que estamos un pasito más cerca. Ya veremos si pronto se confirma que realmente es eso lo que harán con Scott. Así que nada, dejadme en comentarios qué opináis sobre esto, si celebráis que se diga esto por parte de Ridley Scott, si preferiríais que no se cerrara la trilogía de Prometheus y Covenant porque no os gustan, y que Scott, ya que se pone otra vez en la franquicia, hiciera una historia completamente nueva. Dejadlo todo en comentarios, que os leeré, y recordaros que podéis suscribiros al canal, darle a me gusta, o también tenéis el canal de los Space Jockey, que ofrece ventajas exclusivas para el contenido del canal. Así que echadle un vistazo a ver si os mola, si queréis apoyarme de esa manera en esta aventura de YouTube, y nos vemos en el próximo vídeo.